Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la ley de atracción. Así no es como funciona. Lo que dicen todos los libros, toda la gente que comparte la ley de atracción y demás es que tú durante un tiempo piensas en lo que quieres con suficiente intensidad, lo crees y al final termina por llegar a tu vida. Básicamente es eso, ¿vale? Pero eso es lo que te han contado. ¿Cómo realmente funciona? Muy fácil. Tú lo piensas, lo sientes con la suficiente intensidad hasta que se graba en tu inconsciente. Y tu inconsciente es el encargado de manifestarlo en tu vida real y tangible. Pero es el inconsciente el que lo hace. No eres tú directamente. Hay una cosa que me encanta compartir, una historia, y es cómo la visión que tiene sobre esto Neville Goddard, que es preciosa. Porque Neville Goddard dice que el consciente, o sea, tu pensamiento consciente, es el lado masculino y es el que elige, el que tiene el mando, el que dirige. Muy bien. Y luego está tu inconsciente, que es el lado femenino, que en realidad es el que tiene el poder creador. O sea, el que crea es el inconsciente, el lado femenino. Y es el masculino el que toma la decisión de qué creer, pero lo tiene que hacer con la suficiente habilidad como para convencerla al lado femenino. O sea, grabárselo en el inconsciente para que lo cree. Con lo cual, no se crea ordenando, dice Neville Goddard, sino seduciendo al femenino. ¿Cómo se seduce? Bueno, pues mediante la repetición, repetición, repetición y la creencia. Porque si repites y no te lo crees, pues tampoco serviría de nada, sino que eso que estás repitiendo y repitiendo, creas en ello. Así es como funciona exactamente la ley de atracción. Ahora, no voy a dejarlo aquí, te voy a dar un plus más y es cómo se puede crear fácilmente, cómo puedes empezar tú a crear, cómo se comienza en todo esto y realmente ver que esto es verdad, que es tangible, que lo puedes utilizar. Bueno, pues si quieres tener un gran sueño, cumplirlo, estás equivocado si quieres empezar así. ¿Por qué? Porque seguramente te va a suponer muchísimo tiempo y por el tiempo te vas a cansar. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso lógico al comenzar en todo esto? Muy fácil. Eliges algo chiquitito. ¿Qué quiero decir con chiquitito? Que tu nivel de creencia de que lo vas a conseguir en las próximas semanas o meses sea bastante alto. O sea, que no sea un sueño muy grande. Eliges eso y, como te he dicho antes, agradece que ya forme parte de tu vida porque ya lo sientes. Hay otra cosa que me gustaría aclarar en este punto, y es que cuando aprendes a utilizar la ley de atracción y la entiendes perfectamente, te das cuenta de que en realidad no tienes que conseguir nada. Porque en última instancia, lo único que tienes con todo lo material o con cualquier cosa que quieras hacer o ser, lo último de verdad que tiene valor es lo que sientes. Y lo que sientes lo puedes tener ya. Tú puedes sintonizar con esa sensación, tú puedes tener ya esa sensación si la eliges. Con lo cual, desde ya, puedes haber manifestado de verdad lo que quieres. Piénsalo. Entonces, utilizando todo esto, coges esto chiquitito, agradeces que ya lo tienes porque ya lo sientes y lo das por hecho. Hay mucha gente que dice, ¿y tienes que estar pensando en todo el día, tienes que obsesionarte? Sí, eso está muy bien y seguramente eso funcione, pero si estás comenzando, el obsesionarte y el repetirlo todo el día te va a llevar seguramente a tener una sensación de carencia, de que no lo tienes. Con lo cual, yo lo que te recomiendo es que cada vez que te acuerdes, cuantas más veces al día mejor, simplemente sonrías y digas, qué bueno, que ya siento que lo tengo. Muchísimas gracias. Y de esa manera estás mandando señales al universo, o sea, al inconsciente, de que ya forma parte de ti. Y así poco a poco vas moldeando ese inconsciente para que al final lo manifieste en tu vida. Pero como te he dicho antes, el que se manifieste o no ya te dará igual, porque realmente ya forma parte de tu vida porque lo sientes. Ya eres tú, ya eres eso. No te hace falta materialmente. Y cuando no te hace falta es cuando aparece. Me encanta la frase de siempre aparecen las cosas cuando menos te lo esperas, porque realmente es así.
Cuando te olvidas de ello, cuando dejas de que sea una necesidad en ti, cuando lo has asimilado, que está bien porque ya lo sientes, es cuando aparecen las cosas. Y de esa manera también te quitas un peso encima enorme, porque hay un montón de personas que comienzan en todo esto de la ley de atracción y se desesperan porque no consiguen las cosas, porque que si esto no funciona, que es una mentira, y lo único que está pasando es que se están impacientando porque no han entendido realmente lo que es y cómo funciona. No sé si porque no se lo han explicado bien o porque ellos no lo han querido entender bien, pero no lo han comprendido. Esto no es que funcione o no funcione, o sea, esto funciona sí o sí, es una evidencia, es una ley, o sea, está fuera de toda opinión. Con lo cual, tu opinión de si funciona o no, es que no importa. Tienes que entender que tú eres el que decide todo en automático o deliberadamente. Automático o deliberadamente. Cuando digo en automático es que la mayoría de las personas, o casi todas en este mundo, están creando mediante la ley de atracción de manera automática. Con lo cual, en sus vidas tienen lo que hay en su inconsciente. O sea, para lo que están programados, sea lo que sea. Con lo cual, si la gente se queja de sus vidas, tendría que atender qué creencias tienen en el inconsciente. Porque se están quejando de ellos mismos. Yo os invito a que hagáis un ejercicio de responsabilidad cuando entiendes la ley de atracción, cómo funciona. Lo primero que te tienes que dar cuenta es que tú eres el 100% responsable de todo en tu vida. Pero el 100%, no el 99%, porque hay mucha gente que dice, ¿y cómo voy a ser yo responsable de si alguien me choca por detrás con el coche? Pues si es el 100%, es el 100%. Seguramente si alguien te choca con el coche por detrás, lo que sientas en ese momento lleven muchas semanas o meses sintiéndolo, y eso simplemente es la materialización de eso que has estado creando durante semanas o meses. Ya está. Por supuesto que no estabas creando específicamente un accidente en el coche, pero sí que estabas creando la sensación que te hizo tener ese accidente en el coche. Con lo cual, sí o sí, lo creas o no, tú eres el 100% responsable de todo lo que acontece en tu vida. Vale, pero esto, lejos de ser algo malo, es algo bueno. ¿Y por qué es algo bueno, Óscar? Bueno, porque si tú has creado un desastre, tú también puedes crear algo bueno, ¿no? O algo grandioso. ¿Cómo lo haces? Exactamente igual. Lo que pasa que si quieres crear algo grandioso, seguramente va a tener que ser deliberadamente, porque, y esto te pido disculpas por anticipado, pero es casi poco probable que según estás programado crees algo grandioso en tu vida, porque has sido programado para estar depresivo y para el fracaso. Es así. Y no es por tu culpa. Es porque la élite la ha hecho así, pero sí que es tu responsabilidad. Y como te he dicho antes, igual que puedes crear algo malo, puedes crear algo bueno. Lo que pasa que si quieres crear algo bueno de verdad, tendrás que entrenar. Tendrás que repetir pensamientos que te lleven a ese estado, para, como te he dicho antes, modificar ese inconsciente que hay en ti y que luego manifieste en tu vida real eso que has elegido deliberadamente. Es así de sencillo. Parece mentira, pero es que es cierto. Yo te invito a que lo pruebes, a que mediante la prueba y el error, en el día a día, veas que esto es cierto. Como hemos visto hace un momento, si empiezas por cosas chiquititas, o sea que tú tengas una creencia que realmente lo puedes conseguir pronto, vas a ver que funciona. Porque es súper fácil crear cosas pequeñas. Súper fácil. Y según vas consiguiendo cosas pequeñas, tu nivel de creencia va subiendo. Porque dices, anda, si esto es cierto, si es verdad que puedo crear esto, pues si puedo crear un reloj, unas zapatillas, una experiencia, si puedo crear lo que sea, también puedo crear algo más grande. Y entonces empiezas a crear cosas más grandes, pero no es que sean más grandes, sino que tu creencia va a aumentar y vas a hacer tú posible que eso llegue a tu vida. Porque como bien dice el libro de Un Curso de Milagros, no hay milagros grandes ni pequeños. Un milagro es un milagro, ya sea que crees una maceta o un castillo. Pero sí que es verdad que tiene mucho que ver con tu nivel de creencia. Porque si tu nivel de creencia
es bajito porque estás empezando en todo esto, pues crear una maceta seguramente será posible, pero crear un castillo no. Y cuando ya hayas creado muchísimas cosas y llevas bastante tiempo en esto y has comprobado, yo qué sé, cientos de cosas que esto es cierto, pues sabrás que crear un castillo es totalmente posible. Pero eso solo depende de ti y del entrenamiento que quieras hacer. Esta es la información que está a tu disposición. Y no solo lo digo yo, hay cientos de autores y cientos de personas que lo comparten. Yo solo te estoy diciendo lo que para mí y para la gente a mi alrededor ha funcionado, sigue funcionando y funcionará. Esto no es teoría, esto es práctica totalmente. Esto es algo tangible que puedes utilizar en tu vida real. No sé si estás contento con tu vida o no, pero seguro que siempre puedes mejorar algo, seguro que quieres conseguir algo, seguro que quieres convertirte en una persona mejor. No sé, tú sabrás. Pero lo que sí que te digo es que esta información la puedes coger y la puedes poner a tu disposición en tu vida. Y desde el minuto 1 que empieces a utilizarla, empezarás a tener resultados. O sea, no tienes que esperar a ser un erudito de todo esto. Simplemente tienes que coger trocito, ir comprobándolo, que tu creencia, como te he dicho, vaya subiendo y poco a poco esa información que al principio solo es teoría, la vayas integrando en ti mediante la experiencia y ya forme parte de ti. Y llegará un día en que simplemente serás como un mago porque todas tus creencias habrán cambiado, todo tu subconsciente creará de manera diferente porque ya lo has moldeado tú entrenándolo y sin esfuerzo, porque ya serán hábitos esos pensamientos, tu vida pues será como magia, así de sencillo. Y alguno dirá, sí, así de sencillo. Bueno, he de reconocer que es sencillo, pero no fácil. Porque en este camino pues vas a tener un montón de desafíos, eso ya lo iremos viendo. Ahora solo estamos viendo los aspectos básicos, pero de momento para empezar solo con esto te vale. Y digo para empezar, pero puede que lleves a lo mejor 10 años estudiando la literación, te crees que lo sabes todo, también vale para ti, porque esto es para todo el mundo. De hecho, cuanto más hayas estudiado la ley de atracción y todos los aspectos básicos, como dije en el primer vídeo, más sabrás de que siempre hay que volver a lo inicial, a lo básico, a lo sencillo, porque es lo que hay que tener presente. El gran secreto de todo esto es que no hay secretos. El gran secreto es que es todo así de sencillo, pero hay que hacerlo bien, paso por paso, creyendo en ti y sin creerte, por supuesto, mejor que nadie ni peor que nadie. Simplemente que tienes unas herramientas a tu disposición y tienes que utilizarlas. Siempre he tenido un poco la duda entre elegir una cantidad exacta o elegir una emoción en la que me va a sentir bien con el dinero. Pienso que voy a vivir bien. Me puede venir una cifra en la cabeza, pero que el universo a lo mejor eso lo sabe mejor. Entonces, pues quería preguntarte un poco tú cómo aplicas eso en tu vida. Pues es una grandiosa pregunta, Alberto. Y solo hay una respuesta verdadera. Lo demás es solo pues indagar en líos que no van a ningún sitio. Yo te diría que lo más amoroso, ni siquiera lo más correcto, lo más amoroso es entrenar en el sentido de, pues si estás acostumbrado a ganar 3.000 euros, pues empiezas a entrenar para ganar 5.000 euros al mes, porque es como el siguiente paso lógico. Es casi improbable, aunque no es imposible, pero es casi improbable y un poco recomendable querer pasar de ganar 3.000 o 4.000 euros al mes a ganar 1.000.000 al mes. ¿Por qué? Porque el salto es tan grande que seguramente no lo consigas y te va a hacer sentir mal. Entonces vas a hacer justo el efecto contrario. Entonces, al principio hay que entrenar para ir subiendo la cantidad poco a poco. Lo vas a conseguir, por supuesto. Eso te va a hacer que tu nivel de creencia suba, igual que hemos dicho antes. Y cuando hayas entrenado lo suficiente como para ser un auténtico mago con el dinero, que puedes conseguir prácticamente cualquier cantidad, en ese momento tienes que tener la humildad y el corazón de soltar el ego, porque es el ego solo el que te lleva hasta ahí, y decidir, elegir lo que en realidad es mejor para ti, si realmente lo entiendes, que es elijo solo la sensación de ser feliz. Y a mí me encanta decir esto, que siempre digo que es imposible ser feliz y no tener dinero. Entonces, cuando eliges ser feliz,
cumpliendo tu propósito, tendrás todo el dinero o la cantidad de dinero que te haga más feliz. Y no la que tú creas, sino que la que realmente sea. Y como ya has entrenado para conseguir todo tipo de dinero y sabes que esto es cierto, pues estás entrenado para elegir la felicidad y que llega a tu vida. Y entonces empezaste por el dinero, pero acabas con la felicidad. Con lo cual el dinero fue como la zanahoria al anzuelo para llevarte hasta lo verdadero, lo que realmente tiene valor, que es ser feliz. Y es una paradoja porque lejos de alejarte de tu primer objetivo inicial, que era quiero dinero para satisfacer necesidades del ego, que está muy bien al principio, pero cuando eliges la felicidad, lo que pasa es que como efecto secundario tienes todo el dinero que te va a hacer realmente feliz, de verdad, sea el que sea. Si tienes que ser mega multimillonario, lo serás, o si tienes que ganar la cantidad que sea al mes, la ganarás y eso será lo mejor para ti. Últimamente he estado leyendo en el libro de La Ley de Atracción y el Dinero de Esther Hicks, en el que hablaba en el que una estás sintiendo la escasez o la abundancia de ello. Tú mismo con tus hábitos, cuando vas a comprar algo, ya estás viviendo eso. Estás viviendo si estás sintiendo la escasez porque estás comprando algo y estás gastando, o sientes la abundancia de tener el dinero de poder comprarlo. Y quería preguntar un poco el cambio de hábito, a lo mejor que seguramente tú hayas tenido en tu vida, de pasar como de a lo mejor sentirte un poco mal comprando cosas o teniendo poco, a concentrarte en lo que querías. Un poco el cambio que tuviste de mentalidad para llevar a mejor tu situación económica. Bueno, en realidad yo nunca he tenido ese problema porque siempre he sido bastante como abundante y nunca he mirado el precio y nunca me he sentido mal por comprar las cosas, pero sí que he tenido un problema parecido, que era el de acumular o no acumular, o sea, el de ahorrar mucho o no ahorrar nada. Y con esto seguro que voy a romper los patrones o los esquemas de mucha gente, porque claro, en todo esto de desarrollo personal, de superación, de tal, que está muy bien, pero claro, hay cosas que son erróneas, como las que voy a explicar. Alguien que acumula muchísimos millones, o cientos de millones, o incluso billones, que para la gente puede parecer como alguien a tener en cuenta, a seguir, porque está teniendo éxito, sinceramente para mí, en el caso de que no sea su propósito, que seguro que no lo es, o casi seguro que no es su propósito tener billones, lejos de ser alguien exitoso, es alguien pobre mentalmente, porque es alguien que está sumido en el miedo, porque acumula por el miedo a en el futuro no tener. Cuando tú, a lo mejor esto es demasiado profundo, pero lo voy a compartir, cuando tú realmente te sientes seguro, te sientes poderoso, sabes cómo funciona la ley de atracción y crees en ti, en la ley de atracción, te da igual lo que tengas en este momento, porque si sabes hacer churros, ¿para qué vas a acumular churros? Y los ingredientes los tienes a tu disposición al instante, porque es tu pensamiento, tu inconsciente. Con lo cual, cuando entiendes esto, ¿de qué sirve acumular? Yo no estoy incitando a que la gente malgaste, o que sea un irresponsable, o que se lo gaste todo en fiestas, no. Yo solo estoy invitando a la gente a que haga lo que sienta en su corazón. Sí que es verdad que también pongo la alerta de que hay que desarrollar el discernimiento entre si son decisiones del ego o del corazón. Que eso, vamos a decir que no es fácil, hay que entrenarlo mucho. Pero a lo que me refiero es que imagínate que tienes ahorrado 1 millón de euros y mañana te sale una oportunidad de una casa, de un coche, yo qué sé, de lo que sea. Y tú sientes que tienes que invertirlo en eso, o gastarlo, o como quieras decirlo, ¿vale? Pero tu mente dice, no, haz esto, haz lo otro, que es lo más inteligente y financieramente y no sé qué, no sé cuánto y tal. Sí, está muy bien, pero se llama miedo. Porque lo que te he dicho antes, si sabes hacer churros y tienes los ingredientes de los churros, ¿para qué guardas churros? ¿Para que les coma el moho? ¿Para que se pongan duros? Entonces, es un ejercicio de responsabilidad, seguir tu corazón, confiar en ti y saber que siempre vas a tener de todo y que el dinero absolutamente nunca te va a faltar.
Y el día que tengas poca liquidez, entenderás que tiene que ser así y lo aceptarás, porque está en tu propósito. Tenía otra. Todo lo que estamos viendo lo ha creado el subconsciente. Y tú tienes la opción de reaccionar a lo que estás viendo o responder a lo que estás viendo. El verdadero entrenamiento es mucho en el responder a lo que estás viendo, no reaccionar, ¿verdad? O cuando ya tienes reacciones buenas, te sale solo. Pero el entrenamiento, por así decirlo, es centrarse mucho en cómo respondes emocionalmente a lo que ves, ¿no? Claro, el entrenamiento es elegir. Elegir qué haces con lo que te pasa. ¿Qué hago? ¿Reacciono sin ni siquiera saber que estoy reaccionando como todo el mundo? ¿Reacciono sabiendo que estoy reaccionando porque estoy empezando en este mundo y todavía no tengo las habilidades interiorizadas, y reacciono sabiendo que estoy reaccionando y tardo unos días en redirigir esa situación? ¿O realmente cuando me está pasando algo me río, pero literalmente porque sé que eso que me está pasando, por muy grave que parezca, solo es una creación pasada que hizo mi subconsciente en el pasado y se está representando en este momento? Y como si fuese un videojuego, tengo la oportunidad de crear otro acontecimiento igual o mejor que el que estoy viendo, o otro peor por cómo reaccione. Si elijo sentirme mejor de lo que me sentiría reaccionando, estaré subiendo la vibración del próximo acontecimiento que voy a crear con el subconsciente en base a cómo reacciono en esa situación. Con lo cual, el entrenamiento, como tú dices, es elegir con lo que te pasa. ¿Y eso cómo se hace? Pues, como bien expliqué en el vídeo anterior y como sabes tú, Alberto, pues es mediante la competencia consciente, o sea, mediante saber lo que estás haciendo una y otra vez hasta que ya se convierte en un hábito y ya no tienes que pensar cómo reaccionar, sino que cuando reaccionas en automático, lo haces de la manera correcta, entonces estás creando como de la manera correcta sin esfuerzo. Y ese es como el gran desafío que tiene todo el mundo cuando comienza, pues, en este campo, el entrenar el suficiente tiempo como para que realmente su vida sea mágica y que sea una mujer o un hombre feliz. Me ha pasado que estaba comiendo con Óscar y faltaba un trozo de plátano y nadie lo quería en la mesa y tuve yo una reacción en el que no podía dejar algo en el plato. No sabía por qué era, pero una parte de mí como que no se sentía bien si no se comía todo lo del plato. Y me dijo Óscar que sí quería saber por qué era y quería pues compartirlo aquí. Pues gracias por compartirlo, porque eso también denota tu humildad de querer compartir con la gente pues cosas y casos reales, porque todo habla de nosotros, todo. De hecho, en el Kybalión me encanta cómo lo explica, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Todo habla de nosotros, cualquier cosa, hasta cualquier movimiento y demás. Simplemente hay que saber interpretarlo. Hay cosas que son más sencillas y cosas que son más complejas. Como por ejemplo cuando estábamos en la comida, quedaba un trocito de plátano y vamos a decir, por resumir, como tú bien has explicado, que tú te la has comido simplemente porque no se quedase en la mesa, o sea, que no se tirase, pues yo te he preguntado porque te tengo que pedir permiso, por supuesto, porque si tú no quieres, pues yo no tengo por qué decirte nada. Pero si tú me das permiso, pues te comparto lo que yo pienso, que creo que es lo acertado, pero porque es evidente. O sea, y fíjate, es evidente, pero lo llevas haciendo toda la vida y no te habías dado cuenta. Y es que eso es un pensamiento de escasez, que te han impuesto cuando eras pequeño o que te viene de tus ancestros. Porque es, no tiro la comida porque hay poca comida y hay que comer todo lo posible y no se puede tirar absolutamente nada porque está mal. O me como la comida porque hay gente que no come y es una pena que ellos no puedan comer y que yo tire esto aquí que está en mi casa. En cualquiera de las opciones es un pensamiento de escasez que simplemente lo que está ofreciendo es la oportunidad de que tú te des cuenta de algo que tienes que atender. Y es ese pensamiento de escasez en cuanto a la comida. Puede ser que en cuanto a otras cosas no, pero en cuanto a la comida. Y cuando tomas conciencia de ello, lo suyo es atenderlo y ver que eso no te beneficia. Porque a lo mejor por un trozo de plátano no pasa nada, pero otra vez a lo mejor son cosas más grandes o más pesadas y hasta luego te sientes mal, incómodo por no haber tirado algo. Y como te he compartido, si lo piensas de una manera tangible,
te sientes mal solo por meter a tu cuerpo algo que va a salir yendo al váter, siendo un poquito claro, y por no tirarlo antes a la papelera o al váter. Entonces, ¿por qué tienes que pasarlo por tu cuerpo para tirarlo si no te apetece tomarlo? No tiene sentido. Y esto igual, habrá mucha gente que diga que si bla bla, que si ble ble, pero es que esto son cosas, vamos a decir, sensatas y que si las piensas, o sea, que lo que pasa es que como pasa con todo, lo más evidente lo tienes tan delante que no te das cuenta. Y todo esto al final, ¿para qué es? Para sentirte mejor, para ser más feliz, para tener los menos pensamientos limitantes que puedas, porque en sí tú eres un ser totalmente ilimitado y estás programado para ser feliz. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no son felices? Porque tienen un montón de creencias limitantes, como por ejemplo esta, que les impiden ser feliz por la autoimagen, eso, por las creencias que tienen sobre ellos mismos. Entonces, limpiar, entrenando y entrenando. Y así, de esta manera, utilizando la ley de atracción, pues va de la mano parejo el que vaya saliendo poco a poco tu verdadero ser o tu mejor versión, y eso, en pocas palabras, significa que vas a ser más feliz. Ya está. Gracias por decirlo, Alberto. Gracias a ti. Esto es lo que tienes que seguir una y otra vez interiorizando. Utiliza siempre tu corazón, no tu mente. Y vamos a decir que este camino, que dura toda la vida, que esté lleno de cosas agradables, de conversaciones profundas, de pensamientos amorosos y sobre todo hacia ti. Te invito a que sigas viendo estos vídeos, a que sigas interiorizando todo eso que quieres, a que pongas en práctica todo esto que hemos compartido, a que compruebes de que esto es cierto, de que es verdad, y estaré encantado de seguir compartiendo esta información contigo, esto que es real, que es de verdad, que funciona y que si tú quieres lo puedes tener en tu vida. Así que hasta el próximo vídeo y disfrútalo. Chao.